Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con la materia de Derecho Económico. Para este grupo, bueno, no tengo el gusto de conocerlos, la materia es en línea. Espero se pueda dar el, el contacto de manera presencial en algún momento. Pero bueno, ahorita por lo pronto pues es la materia solamente en línea, ¿no? Ok, vamos a empezar con esta parte de lo que es el derecho económico en una cuestión histórica para no pasar por alto lo que indiscutiblemente se debe de demostrar también como un antecedente histórico en el ámbito del derecho. Desconozco si sean estudiantes de derecho o sean estudiantes de alguna otra carrera. La materia es muy sencilla. Si no son estudiantes de derecho, la realidad es que trato de hacerlo lo más digerible posible. Me presento antes de continuar también con la sesión. Soy el licenciado Adrián Camacho López. Soy abogado. Tengo la carrera de Derecho. Perdón. La carrera de Derecho tengo especialidad en Derecho Penal y maestría en Derecho Penal. Obviamente litigo. Tengo ya casi 10 años litigando, al igual que 8, ya voy a cumplir 9 años también dando cátedras en distintas universidades. ¿Vale? Bueno, eso es mi presentación. Bueno, vamos a pasar a lo que es la materia del derecho económico. Nos dice aquí la información que el derecho económico adquiere relevancia constitucional a partir de la Carta de Querétaro en 1917. Bueno, estamos hablando directamente de lo que es la Constitución que rige a nuestro país, que es la de 1917. ¿Vale? ¿En qué se basa sobre todo esta parte de lo que es el antecedente histórico del derecho económico? Bueno, si logramos ver la información, primero que nada partimos desde una Constitución de 1917 hasta nuestros días, que es la que rige hasta el año 2024. No hay manera ahorita de que se pueda llegar a modificar, quitar o cambiar la Constitución porque, bueno, es una cuestión ahí del Senado, ¿no? Que no quiere como tal hacerlo o no tiene tiempo o lleva cuestiones allí implícitas. Pero bueno, eso no es lo que no es lo que nos atañe ahorita. En una parte, descansando sobre todo en lo que al derecho económico se refiere y desprendiéndose de la información, vemos a dos artículos, que es el 27 constitucional y el artículo 5. ¿Sale? Entonces, partiendo de lo que es la Carta Magna de Querétaro de 1917 o la Constitución que nos rige hasta nuestros días, se basa sobre todo en que se establece la propiedad como una función social, es un pilar esencial del sistema de economía mixta que ha construido en su evolución social y política. Por eso es que es una constitución que está o ha sido creada obviamente para la cuestión social que rige hasta nuestros días y que descansa de manera indiscutible en las personas, en los mexicanos, en los ciudadanos. Y política porque obviamente es creada, como su nombre lo indica, por las personas que están formando parte del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, así como obviamente también el Poder Ejecutivo de la Federación o el Presidente de la República. ¿Vale? Entonces, si damos la pauta a que se desprende del artículo 27 constitucional, porque este artículo, si le damos una revisada a este artículo 27 constitucional, como su nombre lo indica, es todo lo que le pertenece a la nación. Es uno de los artículos más largos que tiene la Constitución, si no es que el más largo que tiene, y descansa sobre todo en la parte de la propiedad, del cual obviamente contempla de norte a sur, este y oeste de nuestra República Mexicana, y que obviamente todo esto prácticamente nos está diciendo que
le pertenece a la nación, pero es para uso y beneficio obviamente de los ciudadanos que aquí en este país pues obviamente vivimos, ¿sale? Obviamente pues esta constitución pues ha tenido muchísimas reformas, y con el paso de la información en el módulo de la materia de derecho económico vamos a ir viendo cuestiones diferentes en lo que al derecho económico se refiere. Es una materia demasiado extensa, muy extensa, y obviamente muy interesante, porque nos vamos a dar cuenta de todo lo que en realidad esta constitución establece. Una cuestión obviamente de salario mínimo, una cuestión de economía, una cuestión de micro y macroeconomía, o también como lo que se les conoce como las pymes, pequeñas y medianas empresas, y en cuestiones de propiedad, que repito, esto pues obviamente lo maneja el artículo 27 constitucional, y obviamente también en lo que a los salarios mínimos se refiere, porque no se puede modificar un salario mínimo si obviamente el Congreso de la Unión o el mismo presidente de la República no lo permite, no lo establece, ¿sale? Entonces, bueno, de hecho ahorita en pleno siglo XXI, en el año 2024, a 14 de enero, en el que estamos pasando, abrimos el año obviamente con una modificación a lo que es el salario mínimo, y que está, si mal no me equivoco, en 288.64 por ahí así, o me parece que es 286 pesos en lo que se refiere al salario mínimo. Bueno, esto también, aunque no se quiera creer o ver o entender, la realidad es que el derecho económico interviene muchísimo en esta parte, y que obviamente son instituciones, o es la institución como tal encargada y que regula todo lo que tenga que ver con la economía de nuestro país, así como también el beneficio que tienen o no los ciudadanos. Bueno, aquí como un dato importante y relevante, a pesar de que estamos con un salario mínimo, pues se podría decir alto, más o menos alto o medio alto, dicen los mismos economistas que para que un salario mínimo competente en nuestro país sea altamente fuerte para mantener la economía de una familia mexicana o de una familia trabajadora, oscila o debería de oscilar entre los 300 y los 500 pesos diarios. Recordemos que nuestro salario mínimo es por día, no es por hora como en Estados Unidos. Ahora que si solo ganáramos en realidad por hora, pues estaría súper genial, nos alcanzaría súper bien, y seríamos un país altamente competente en lo que la economía se refiere. Pero no, nuestro país desafortunadamente maneja un salario mínimo por día. Por eso también es que hoy en día se está dando la pauta a que se eleve un salario mínimo, pero aún así no deja de ser un salario competente, ¿vale? Bueno, en esta parte, obviamente, como su nombre también lo está indicando, el artículo 5 dice que reconoce la libertad de trabajo, el principio de la libre concurrencia, base de una economía privada o de mercado. Este artículo 5 de la Constitución obviamente nos está facultando como para ejercer el tipo de trabajo que como tal nosotros decidamos ejercer, siempre y cuando sea obviamente legal, ¿vale? Cualquier profesión que se haya estudiado, o inclusive no necesariamente una profesión, sino a lo mejor un oficio, no deja la pauta que sea un trabajo en específico o un oficio en específico, lo está dejando de manera general para que se ejerza cualquier tipo de trabajo, repito, siempre y cuando sea obviamente legal y reconocido obviamente por la ley. Entonces queda excluido obviamente una cuestión de narcomenudeo, narcotráfico, y en esa parte pues el derecho económico, inclusive la misma palabra derecho, no reconoce un trabajo así. De hecho no se le considera un trabajo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Uso de las herramientas económicas, es decir, las herramientas de la economía como ciencia para el análisis de los sistemas normativos. Nos dice que el derecho económico es el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución
cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Eso en palabras de Darío Munera Arango. Alfonso Insuela Pereira significa el complejo de normas que regulan la acción del Estado sobre las estructuras del sistema económico y las relaciones entre los agentes de la economía. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver quiénes son los sujetos que intervienen directamente en el derecho económico. Aquí nos está diciendo entonces que este es un conjunto, el concepto de derecho económico es un conjunto de principios y de normas jurídicas que, como su nombre lo indica, regulan la cooperación humana de las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. ¿A qué voy con esto? Y lo explico de la siguiente manera. Nuestro país pertenece como tal a un grupo de personas que puede ser obviamente identificado o dividido como personas económicamente activas. Estas no es otra cosa más que las personas que obviamente trabajan, ganan un salario, se les descuenta parte del salario para que estas obviamente vayan destinadas a cuestiones pues obvio de pagos de contribuciones, pago de agua, luz, teléfono, etcétera, 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 a diversas instituciones que nos entregan a cambio de este pago un servicio. Entonces, el hecho también de que, por ejemplo, una persona se traslade de un punto a otro y tenga que ocupar, por ejemplo, una autopista, obviamente paga un peaje, una cuota de peaje para poder transitar de un punto A a un punto B. El dinero que se paga, se va obviamente a arcas del gobierno y entrecomillado, lo destina para la manutención de esas vías que se transitan y siempre se mantengan obviamente en buenas condiciones para que la sociedad pueda hacer uso de ellas. Puedo darles otro ejemplo, inclusive a lo mejor podría ser el pago de luz. Pagas el servicio de luz y te entregan ese servicio de luz, ¿vale? Así es como se mantiene, digamos, la economía de un país. Bueno, hay algo de lo que yo nunca he entendido, salvo su mejor opinión. Somos un país sumamente extenso, manejamos una extensión territorial demasiado extensa y aún así, con el salario mínimo ahorita que tenemos, se supone que debe ser un poquito más competente e indiscutiblemente todavía nos seguimos considerando, o mejor dicho, nos siguen considerando como un país tercermundista, concepto que hasta ahorita, siglo XXI, creo que ya no deberíamos de ser tipificados de esa manera. Pero bueno, creo que las malas administraciones e indiscutiblemente también los malos representantes que hemos tenido pues obviamente afectan y nos han mantenido en esta parte de un país tercermundista. Pero bueno, eso es como un dato cultural histórico a lo mejor, ¿no? Vale, entonces dice distribución de cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Eso ya son como los dos ejemplos que les acabo de dar y que de manera, a grosso modo, pues podríamos ejemplificar de este punto, ¿no? Entonces, es aquí la palabra clave, sistema económico. Economía, servicio, pago, distribución, y se regula, es obvio que se debe de regular y obviamente se paga, ¿vale? A eso es a lo que se está refiriendo. ¿Cuáles son los objetivos metodológicos? Organizar la economía macrojurídica a nivel zonal. 2. Asignar al Estado un poder regulador eficiente. 3. Fomentar los mercados del mercado. 4. Buscar conciliar intereses generales con los privados, nacionales o extranjeros. 5. Sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas. 6. Las normas tienen más carácter zonal e internacional que internas o nacionales. Bueno, a grosso modo a lo que se refieren esos objetivos metodológicos es que, por ejemplo, en el punto 1 dice organizar la economía macrojurídica a nivel zonal. Es más que obvio que nuestro país no podría manejar una economía fuera de si primero no le da economía interna al país mismo, ¿vale?
aquí podría ser un ejemplo, no sé, el Tratado de Libre Comercio que celebra México con Estados Unidos y Canadá. Aunque nuestro país es autosustentable o debería de ser considerado autosustentable, quiere decir que nosotros nos podemos automantener manejando como tal la economía misma si explotamos lo que verdaderamente nuestro país nos ofrece. Pero bueno, pues, con lo que son las partes que nuestro país ha celebrado tratados internacionales con otras naciones, supuestamente para que se incremente sobre todo la parte de la inyección del capital y sobre todo también para que los productos que nosotros creamos se puedan transportar a otra nación y recibir obviamente otros productos de esas naciones para que nuestro país pues obviamente haga uso, goce y disfrute de lo que esos tratados como tal nos benefician, ¿vale? 2, asignar al Estado un poder regulador eficiente. Aquí hay una palabra clave, el Estado, y por Estado nos referimos a un gobierno, ¿vale? Un país debe ser regido indiscutiblemente por el Estado. No entiéndase el Estado como si fuera Estado de México, Querétaro, sino que a nivel nación nos estamos refiriendo a país, ¿vale? Por eso también aquí podría yo ejemplificar un jefe de Estado. ¿Quién sería? Pues un presidente de la República. Así es como se le va dando diversas terminologías a un nivel jurídico, ¿vale? Entonces el país indiscutiblemente necesita ser representado por un jefe de Estado, que es, repito, el presidente de la República, que este es el que fungirá como un poder regulador y debe de ser eficiente. Aquí tal vez lo podría yo poner entre comillas, pero bueno. 3, fomentar los mercados del mercado. Nuestros productos deben de salir del país para que obviamente estos tengan competitividad y podamos recibir de igual manera los productos del mercado de otras naciones. 4, buscar conciliar intereses generales con los privados. Bueno, aquí también obviamente está haciendo alusión a que permite el consumo extranjero o los productos extranjeros que traen hacia nuestro país, exportación e importación, ¿vale? Celebrados obviamente entre México y otras naciones. Dato cultural, nuestro país, por ejemplo, maneja 17 tratados internacionales con otras naciones. No crean que nada más es, obviamente, México con Estados Unidos y Canadá. Al menos en Latinoamérica tiene, repito, 17 tratados internacionales, y esto no es algo nuevo. De hecho, esto ya lo manejan desde hace muchísimos años atrás. De hecho, hasta podríamos manejarlo inclusive hasta un poquito antes de el Tratado de Libre Comercio de nuestro país con estas dos naciones que se encuentran al norte del mismo, ¿vale? 5, sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas. Monopólicas, entiéndase como una palabra que es el acaparamiento de un producto que tiene una institución o el mercado, y que no permite obviamente que esa marca sea explotada por alguna otra. Por ejemplo, Coca-Cola, un ejemplo así súper básico. Coca-Cola no nada más es dueño de la misma empresa Coca-Cola, sino que también a su vez tiene en su poder otras marcas, como por ejemplo leche Santa Clara, Gatorade, Aguaciel y otras marcas. Me parece que son como unas 11 marcas más a las cuales le pertenece obviamente Coca-Cola. No lo digo yo, lo dicen inclusive hasta los propios comerciales. O cuando compramos un producto, si logramos ver el envase, en letras chiquitas te maneja una pequeña leyenda que dice: este es un producto de Coca-Cola Company. Quiere decir, monopólicamente hablando, que esa empresa es dueña de ese producto. Por eso se refiere a monopólicas. Nuestro país sanciona eso, no lo permite por constitución, pero aún así México lleva a cabo la compra-venta de ese tipo de productos, ¿vale? Bueno,
Eso ya sería como tema de otra materia para poder adentrarnos a esto y como más o menos desglosar el por qué hacen eso cuando se supone que en la Constitución está prohibido. 6. Las normas tienen más carácter zonal e internacional que internas o nacionales. ¿Vale? Entonces, no nada más es una cuestión interna de nuestro país, sino que también produce para exportar. Esto sí es algo que nuestro país siempre ha tenido. Y aquí también algo de lo que no me cuadra mucho es que, por ejemplo, México, lo mejor de sus productos los exporta a otras naciones y a otras naciones exportan al nuestro sus productos, pero no con la misma calidad que la que nosotros obviamente exportamos al extranjero. Pero bueno, objeto del derecho económico. Aquí nos maneja, por ejemplo, Arthur Nussbaum, la intervención del Estado en la economía. Santos Batis, dirección de la economía por el Estado. Cada Estado tiene diferentes necesidades y objetivos, sus propios problemas sociales y económicos, por eso pueden variar, depende de dónde se trate. Otras veces el objeto se enfoca en metas que están más allá de lo puramente económico, como proteger la vida de los ciudadanos y habitantes por algún caso que se presente que arriesgue su bienestar. Bueno, hay muchos riesgos que obviamente nuestro país como tal ha sufrido, han atentado en contra de nuestro país en lo que a la economía se refiere, pero esto ya, de hecho, hasta nos podríamos meter a una cuestión histórica también y darnos cuenta que nuestro país siempre ha sido explotado en una cuestión económica desde tiempos hasta históricos, de colonia, poquito antes de la colonia, prehispánicos, de la colonia pues ni se diga, y obviamente pues esto ha traído más que beneficios, pues obviamente ha tenido como hundido una parte de nuestro país que no lo permite como tal un crecimiento económico demasiado fuerte, y en pleno siglo XXI pues es algo que sí todavía sigue llamando muchísimo la atención. ¿Cuáles son los sujetos del derecho económico? Bueno, intervienen estos cuatro: el ciudadano, el empresario y o empresa, 3, organizaciones no gubernamentales y obviamente el Estado. El Estado siempre debe de estar presente en esta parte. ¿Por qué? Porque se supone que él es el que será el regulador entre el ciudadano, la empresa, el empresario y las organizaciones no gubernamentales. Tiene injerencia el Estado siempre en cada una de estas. Y de manera indiscutible también el ciudadano, porque prácticamente también, a pesar de ser una persona física o moral, con su esfuerzo físico o mental, a cambio de una remuneración económica, pues obviamente presta muchísimo como para que la economía de este país pues sea sustentable. El empresario y la empresa es una parte esencial en lo que al porcentaje se refiere, porque este es el que genera como tal también el trabajo. Y las organizaciones no gubernamentales, porque están reguladas estas por el Estado mismo, y también permite la entrada de otras empresas a nuestro país para que éstas también generen trabajo. Características del derecho económico. Este es humanista. Tiene como centro al hombre, sus normas se relacionan con los ajustes estructurales que limitan al gasto público y contienen los salarios, sino es que lo esencial, que como tal, en uno de los conceptos que dimos en la imagen anterior, si recuerdan, está la empresa y el empresario. Sin estos no se generan trabajos, por eso se vuelve humanista. El concepto en la teoría es muy bonito, se escucha sumamente padre, pero una cosa es que se lleve a cabo y otra cosa es que se lleve como lo maneja la teoría. Entonces, sí hay como muchas discrepancias en esto, ¿no? Pero de manera indiscutible sabemos que si no hay empresas, si no hay empresarios, pues estos no generan el trabajo y el ciudadano no presta esa mano de obra a cambio de una remuneración económica. Es como una cadena, digamos, es como un eslabón. Se une por los eslabones y es más que obvio que genera uno,
trabaja el otro, paga y crece económicamente tanto uno como el otro. Repito, en teoría se escucha bonito, pero en siglo XXI todavía sigue habiendo muchas deficiencias en esta parte. Un marco dinámico. Las normas cambian y se adaptan a los nuevos cambios tecnológicos y productivos. No es la cuestión económica de hoy en día la misma que era hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años atrás. Obviamente ya ha modificado, ha evolucionado y como la imagen ahí nos presenta, pues computadoras, teléfonos celulares han dado una facilidad indiscutible para que obviamente este progreso sea a lo mejor gradual y obviamente beneficioso para el mismo. Nacional e internacional. El desarrollo económico y social de cualquier nación se ve afectado por la acción económica de otras naciones, sean o no poderosas. Los factores sociales tienden a traspasar las fronteras nacionales para ubicarse en el ámbito de todas las naciones. Estudia leyes internas así como convenios internacionales, que viene a colación, por ejemplo, lo que les venía yo mencionando al principio, 2, 3 imágenes de las primeras que empezamos a ver, y que nuestra economía, nuestro país indiscutiblemente es tanto nacional como internacional, ¿vale? Son los factores los que obviamente tienden a que estos productos, a que este comercio, a que esta economía trascienda esas fronteras y que nos demos a conocer a otras naciones, ¿vale? Eso es a lo que prácticamente se está refiriendo con esto. ¿Qué es la macroeconomía? Estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para poder explicar la evolución de los agregados económicos, como por ejemplo el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. Ya metiéndonos a esta parte a lo mejor un poco más a fondo de lo que son la macroeconomía o la microeconomía, pues sí, a grosso modo tendríamos que explicarlo a lo mejor un poquito más de manera detallada, pero si nos damos una idea del ejemplo que nos está diciendo a niveles de precios, o interviene, digamos, a nivel precios, el desempleo, la balanza de los pagos o el crecimiento económico. Para eso es para lo que sirve prácticamente la macroeconomía. Aquí sí me gustaría hacer como una observación, digamos, y de igual manera hacerles partícipes en lo que el concepto de macroeconomía y ahorita el otro concepto de microeconomía, que nos dice que es la rama de la economía que estudia cada unidad, consumidores, productores, empresas, etcétera, y las relaciones entre estas unidades dentro de un determinado marco de producción y distribución de los bienes y servicios. Tomando en consideración el concepto de macroeconomía y de microeconomía, les hago la siguiente pregunta, que es a lo que iba enfocado antes de cambiar de macroeconomía a microeconomía. Ustedes, si llegasen a ser presidentes de la República, ¿a quién apoyarían económicamente hablando para que se implementara la ayuda económica, digamos, o a una empresa o al ciudadano? ¿A quién de los dos apoyarían más? ¿Al empresario o al ciudadano? Me gustaría que esta respuesta en la siguiente sesión o me lo comentan o me lo hacen en una opinión, digamos, escrita y me lo mandan obviamente a mi correo, o me hacen partícipe en una cuestión de opinión oral en clase que vamos a tener obviamente de recuperación, que esta es los sábados de 2 a 3 de la tarde, me parece. Ahí por favor checamos ese horario, o yo les aviso en el transcurso de la semana para que me puedan dar ustedes obviamente su opinión en esto. Repito, ¿a quién apoyarían si fueran ustedes presidentes de la República? ¿Al empresario, a la empresa, o ayudarían al ciudadano? Tomen a lo mejor como ejemplo lo que desafortunadamente pasó en Acapulco por lo del paso del huracán en días pasados, ¿vale?
y hay por allí una observación o una ayuda que se le dio a ciertas personas, a ciertos factores, para que se pudiese inyectar capital y obviamente que se reactive otra vez la economía, al menos de ese lugar, de ese estado, de ese centro turístico. Y por favor, si se pueden checar hasta la noticia, analicen esa parte y obviamente es donde pueden apoyar ustedes para poder responder esta pregunta que les acabo de hacer, ¿vale? Esto, repito, para la siguiente sesión me gustaría que pudieran intervenir para decirme cuál es la opinión que ustedes tienen como tal de esto. ¿Cuál es el enfoque que tiene en cada uno? El de la microeconomía, de los individuos y de las empresas. El de la macroeconomía, de los estados nacionales. Y el de la economía propia, de las empresas transnacionales. El de la economía mundial. Ahí podemos darnos una idea también, obviamente, de lo que es esta pregunta. ¿Cuál es el enfoque que tienen cada uno? Según obviamente lo visto por la macroeconomía o la microeconomía. Si pueden y obviamente apoyarse con un poquito más de información, microeconomía y macroeconomía, para que también obviamente en la siguiente sesión de recuperación me puedan dar sus ejemplos de cada una de estas, para poder obviamente darnos una idea o yo poder entender que ustedes sí le entendieron a lo que son los conceptos de microeconomía y macroeconomía, y también obviamente para la respuesta de la pregunta que les hice hace un momento. ¿Qué es también una parte del derecho económico? Pues crea normas. Las iniciativas, reformas o propuestas de adicción de normas obedecen al intento de solución de problemas sociales determinados o de problemas detectados en aplicación o no aplicación de figuras ya existentes. A partir de algunas normas se pretende inhibir determinados comportamientos y a través de otras incentivar ciertas conductas, ¿vale? Esto de hecho se los comenté al principio también del tema del día de hoy. Leyes, Constitución, artículo 27, artículo 5, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo de la Federación. Estos fungen como creadores de normas. El derecho económico prácticamente lo crearon ellos, estos servidores públicos. Es como un sustento y una base, obviamente, para que se regule todo lo que nuestro país como tal, económicamente hablando, participa para él mismo o para otras naciones. Por eso se debe de incentivar y deben de existir normas. Sin las normas no se puede regular una cuestión económica de nuestro país. Indiscutiblemente también no permitiría o no facultaría otro tipo de acción dentro de nuestro país frente a otras naciones. Será muy muy complicado. Deben de existir forzosamente normas para esto y para muchísimas otras cosas más. Cuestiones civiles, penales, mercantiles, laborales. De hecho también hasta podríamos hacer mención de un artículo 123 de la misma Constitución, ¿vale? Me gustaría que también, por favor, revisaran estos 3 artículos que les acabo de mencionar para que a grosso modo me puedan dar su opinión sobre estos 3 artículos. Repito, artículo 27 de la Constitución de nuestro país, artículo 5 y artículo 123, para que el siguiente sábado me den también una opinión sobre estos artículos. El salario mínimo se determina asimismo en la fracción 8 que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. En cuanto a los mecanismos para su fijación, el constituyente de 1917 dispuso en la fracción 9 del artículo 123 ese ordenamiento. Las primeras regulaciones del salario mínimo se produjeron en Australia y Nueva Zelanda. Aquí tienen también otra parte que quiero que ustedes analicen para la siguiente sesión del día sábado en lo que a la recuperación se refiere. Tienen trabajo. 4 cosas que necesito que ustedes obviamente me vayan dando ya la información de su entendimiento de estos 3 artículos.
¿vale? Anótenlos o léanlos y me dan su opinión personal. Por favor, no se basen en tener que leerme los artículos. Técnicamente lo que quiero es que me los expliquen con sus propias palabras, ¿vale? Esto es obviamente como la primer clase que tuvimos y de apoyo para esto con estos 3 artículos de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. A manera de conclusión, el hombre moderno se ve a sí mismo y a otros hombres como cosas con las que establece una relación racional. El origen de este proceso radica en el aumento del trabajo remunerado, en el que el trabajador contempla su propia fuerza de trabajo como una cosa separada del que debe vender. Y así coexiste capital y sociedad en la actualidad. Así también coexiste globalización y desarrollo. Por lo tanto, también coexiste economía y filosofía para dar respuesta y soluciones reales a las necesidades del hombre universal de hoy. Bueno, creo que esta conclusión en realidad pues engloba muchísimo los primeros puntos que tratamos sobre esta materia del día de hoy, ¿vale? No me queda otra cosa más que agregar, salvo lo dispuesto por lo que ya anteriormente mencionamos y que obviamente ya queda la participación de ustedes para el día sábado con base en lo que obviamente determiné para dejarles a ustedes esa investigación correspondiente, ¿vale? Por favor, necesito que hagan un análisis completo y me den su opinión sobre lo que acabamos de exponer en esta materia, en este tema del día de hoy, así como de los artículos que, repito, tienen ahorita ustedes asignados, ¿vale? Me despido, que pasen una excelente